Empecemos con la primera historia de hoy. Mucho amor, chicos. Historia 1. Ahora, la primera historia de hoy proviene del subreddit Nuclear Revenge Dembow, quien dice: no tuve ningún contacto con mi madre narcisista mientras tomaba té. Ella intentó arruinar mi vida otra vez, así que yo arruiné la suya. Tengo 42 años. Decir que lo intenté durante demasiado tiempo es quedarse corto. Intenté no intervenir. Enfoqué desde que tenía 30 años, y la mayoría de las veces funcionó. Sin embargo, a medida que aprendí sobre mi codependencia y traté de curarme del trauma que esa mujer ha rugido en mi vida, he sido mucho más directo al denunciarla. En su mierda fui paciente. Ya no retrocedía, y a menudo me encontraba sintiendo un placer absoluto al verla volar en una ira narcisista porque yo podía vencerla en su propio juego. Un tiempo, ¿verdad? Pero me di cuenta de que estas conversaciones y mensajes de texto que teníamos tenían un precio para mi bienestar mental. A veces admito que ella me atraparía. Como madre, ella sabía qué botones podía presionar para hacerme enojar. Estaba tratando de trabajar en mí mismo y comencé a debatir si ningún contacto sería la mejor opción. Fue entonces cuando sucedió. Lo que me llevó al límite fue una vieja tetera. Trasfondo: regresé a mi ciudad natal después de que la salud de mi abuela empezaba a empeorar para cuidar de ella. Como ex-CNA de un asilo de ancianos, siempre le prometí a mi niñera que nunca dejaría que se consumiera en una de esas instalaciones. Pero la medida trajo consigo inconvenientes. Mi carrera, que alguna vez fue floreciente, había desaparecido y estaba comenzando de nuevo en una instalación más pequeña con mucho menos dinero. En mi opinión, valió la pena el precio de poder cuidar de mi abuela. Sin embargo, tendría que mudarme con mi abuela a su casa. Y como dije, mi madre es una narcotraficante. No me entusiasmó esta idea porque sabía que mi abuela solo tenía una propiedad vitalicia en la propiedad. Mi madre lo heredaría y yo sabía que sería un infierno. Sin embargo, antes de eso, pasé 4 años más maravillosos con una mujer que realmente me amaba y me apoyaba, a pesar de todo el dolor que mi madre me infligió. En el momento en que mi abuela finalmente falleció, mi mamá entra en la casa y comienza a establecer reglas sobre lo que tengo que hacer para quedarme en su casa. Tenga en cuenta que yo había hecho todo el mantenimiento de la casa durante los últimos 4 años. Pagué por todo y nunca le pedí ni un maldito centavo de dinero. Sé que siempre hay un precio cuando le pides ayuda a esa mujer. Entonces, en lugar de inclinarme y pagarle el alquiler para vivir en la casa que ni siquiera iba a usar, hice planes. Le informé que eso no sucedería y le hice saber mis planes de mudarme. Decir que hizo todo lo posible para evitar que me mudara es quedarse corto. Desde tratar de conseguir cosas nuevas por las que le debía dinero hasta la zanahoria de firmar la casa a mi nombre y hacerles saber a otros miembros de la familia que si me ayudaron a mudarme, ella nunca los perdonaría. Yo tenía 39 años. Así de controladora intentaba ser esta mujer. Sin embargo, simplemente mantuve la calma, empaqué todas mis cosas, moví absolutamente todo lo que tenía y me fui en un UAUL ni siquiera un mes después de que mi abuela falleciera. Me esforcé más en un esfuerzo por mantener una relación con mi madre. Debería haberlo sabido mejor, pero me dije una vez más que si ella no puede ser amable, voy a eliminar esto de mi vida para siempre. No me tomó más que 5 meses estar completamente terminado. Desde que me mudé, mi tía organizó un chat grupal para nosotros y mi madre, principalmente para mantenernos al día con nuestra vida cotidiana, memes divertidos, simplemente controlarme y simplemente querer saber cómo era mi nuevo hogar. Mi madre siempre decía cosas condescendientes sobre mi nuevo lugar, pero yo lo dejaba pasar y le recordaba que habría sido más que feliz de vivir en su casa si ella no hubiera intentado hacer lo que hizo. Eso solo le hizo decir que era un desagradecido por no haberme cobrado alquiler por los años que viví allí cuidando a su madre y trabajando tiempo completo. Tenga en cuenta que mi madre se volvió a casar con un médico y se quedó con cada centavo de la herencia que me dejó mi abuelo. Decir que está bastante bien no es exagerado. Ella es así de codiciosa. Volvamos a mi historia. 5 meses después, mi madre comienza a enviar mensajes de texto al chat grupal que inicié con artículos suyos de la casa. Al preguntarme qué era lo que supuestamente había tomado, se lanzó a una diatriba diciendo que nunca podría decir la verdad y que nunca me perdonaría lo que había hecho. Nuevamente tener que presionar para obtener detalles reales fue difícil por mensaje de texto, así que llamé. Aquí es donde finalmente entra en juego la tetera. La llamada. Entonces llamé.
Ella comienza a hablarme de cómo le regalé una vieja tetera de hierro fundido a mi padre, su exmarido. Yo digo, ¿de qué diablos estás hablando? Ella explica lo que cree que tuve mientras vivía con mi abuela, o después de su muerte, cuando le regalé a mi padre una vieja tetera de nuestra estufa de leña. Le hice saber que hacía años que no había una tetera en esa estufa y que ni siquiera me di cuenta de que faltaba. De alguna manera descubrió que la tetera estaba en casa de mi padre. Ahora, si tienes un narco en tu vida, sabes que les encanta torcer la historia a su gusto. La tetera perteneció a la familia de mi padre durante generaciones. Crecí sabiendo esto. Mi madre simplemente se lo llevó en el divorcio para lastimar a mi padre, ya que las reliquias familiares significaban mucho para él. Así que seguí explicándole una y otra vez que no tenía idea de qué estaba hablando ni de cómo papá consiguió la tetera. Después de chillarme por un rato, finalmente le dije que no estaba considerando esa idea suya. Yo mismo llamaría a mi padre para averiguar qué había pasado. Dijo que sería mejor que me devolvieran la tetera o que me pagarían un infierno. La verdad. Entonces llamé a mi buen padre. Ahora mi padre no es perfecto, pero ha sido muy bueno conmigo, especialmente después de toda la mierda que mi madre nos hizo pasar a él y a mí juntos. Desde usarme para chantajearlo emocionalmente y sabotear intencionalmente nuestra relación siempre que pudo. También conocido como él sabe que ella es una narcisista encubierta porque él estaba casado con ella. Entonces cuando lo llamé respondió, hola, se trata de la tetera. Me río y digo bingo. Luego explica que mientras mi abuela estaba viva, se sentía mal porque mi madre le había quitado la tetera durante el divorcio y la había dejado en su casa, la casa de mi abuela. Después de volver a mudarme, mi padre empezó a venir a visitarnos. Él siempre amó a mi niñera y ella lo adoraba como a un yerno. Se reconectaron y nos ayudaron mucho mientras ella aún estaba viva. A veces incluso me visitaba cuando no estaba en casa. Dijo que notó la tetera, pero nunca le dijo nada al respecto hasta que ella lo mencionó un día. Ella le dijo que por favor lo retirara. Sabía que era suyo y no creía que mi mamá recordara haberlo tomado, ya que se llevó casi todo de su casa cuando se divorciaron. Él se mostró muy agradecido por supuesto, y recuperó la tetera familiar. Avance rápido hasta años más tarde, cuando mi padre estaba hablando con un amigo sobre sus divorcios y admitía que finalmente obtuvo algo a cambio de ella, incluso si le tomó casi 20 años. Él se rió, pero la ahora exnovia del amigo quedó encantada con mi madre y le contó que la tetera estaba con mi padre. Auge. Ella lo llamó y comenzó a llamarlo ladrón, diciendo que él sabía que la tetera era de su familia y nunca había sido suya. Él simplemente la llamó por sus tonterías y le dijo, bueno, diablos, incluso si no dijera mi apellido, la posesión es 9/10 de la ley, bla, bla. Y en términos muy claros, hacerle saber que no lo recuperaría ya que, en primer lugar, era suyo. Estaba furiosa. Le hizo gracia. Cuando ella le preguntó cómo diablos lo consiguió, él le explicó que se lo dio mi abuela. Pero por alguna razón, ella se obsesionó con que fuera culpa mía. Tuve que haber sido yo quien se lo devolviera. Yo fui quien le dio la tetera de su familia a su ex. Historia agotadora, ¿no? Innecesario y agotador. Fue entonces cuando me di cuenta de que había terminado. La emancipación. Entonces, después de recibir la historia completa de mi padre, les envié mensajes de texto a mi tía y a mi madre en nuestro chat grupal y se lo conté. Mi madre siguió llamándome sucia mentirosa e hizo comentarios desagradables en el chat grupal frente a mi tía. Ahora soy la persona más paciente y comprensiva. Entonces, aunque realmente odio cómo me trató mi madre, nunca la criticaría delante de nadie. Siempre discutía y debatía a puerta cerrada y sola, ya que no quería, 1, meter a nadie más en el lío que fue su abuso, y 2, ella seguía siendo mi madre y no quería avergonzarla. Delante de cualquiera. No sé qué tuvo esta tetera que finalmente me rompió, pero ese fue el catalizador. Pero hubo otras cosas que hicieron explotar el incidente de la tetera. Mientras me había mudado, mi madre todavía tenía la intención de que volviera a su casa para poder cuidarla hasta que algún día la heredara de ella. Sí, claro. Así que la probé sobre esto unas semanas antes del incidente de la tetera. Si quería regresar, sus condiciones eran que solo tendría acceso a un dormitorio. Son 3, pero ella y su marido son acumuladores. Por cierto, su toque en esto fue permitirme tener acceso a las áreas comunes de la casa. No es tan amable. Para permitirme un baño y acceso a la cocina y al salón.
Son una pareja hecha en el infierno. La razón por la que solo tenía acceso a una habitación era que milagrosamente pusieron su casa en el mercado y la iban a vender. Iban a pasar de una mansión de 3 pisos a una cabaña de 3 dormitorios. Esa es la razón por la que no pudo poner la casa a mi nombre de inmediato. Tendría que esperar hasta que compraran una casa nueva. Vivirían en la cabaña conmigo mientras se construía la nueva casa y se vendía la antigua. Es más que una locura, pero así es como funciona su mente. Luego le dije que no, gracias, que estoy muy feliz de gastar mucho más dinero en una ciudad próspera y tener mi propia casa con 3 habitaciones. Sin embargo, me llamó la atención, a mi madre le gusta mentir. Mucho. Tanto es así que a lo largo de los años, adopté un enfoque de no intervención. Grababa lo que ella decía y lo reproducía para mí mismo para recordarme que no estaba loco porque, como estoy seguro de que muchos de ustedes saben, el gaslighting es una droga increíble. Esta mentira casera era otra historia demostrable. Habría pruebas si estuviera en el mercado. Uno de mis amigos que creció conmigo es agente de bienes raíces. Odia a mi madre por cómo mi madre trataba a su madre. Así que con mucho gusto me ayudó a ver todos los listados desde hace un año. Supuestamente puso su casa en venta hace aproximadamente un mes. No pudo encontrar nada al respecto que figurara como no a la venta en ninguna parte, ni siquiera en el momento de escribir este artículo. Entonces, boom, más evidencia concreta de su mentira. Había grabado la conversación con ella y su marido sin que ella lo supiera. No te preocupes, vivo en un estado de partido único. Porque repito, nada viene sin términos y condiciones, y a ella le gusta reescribir la historia. Regreso al futuro. Había grabado esta conversación. Pensé, ya era hora de que hiciera algo diferente. Si estoy pensando en no tener contacto, también podría salir a un infierno ardiente, un fuego infernal justo, ¿verdad? Mientras ella intentaba humillarme nuevamente frente a mi tía, hablé con mi tía en un mensaje separado. Lo siento si vas a enojarte conmigo, pero esto ha tardado 41 años en prepararse y ya terminé. Me llamó preocupada y le dije la verdad. Finalmente dejé que otra persona escuchara la mentira que me dijo. Y en el texto del grupo publiqué los listados de bienes raíces y como la casa no estaba listada para la venta en ninguna parte. Mi madre empezó a entrar en pánico y decía más mentiras acerca de que aún no estaba publicado porque era muy nuevo. Le hice saber que eso también era mentira, y había pasado bastante tiempo desde que dijo que lo había incluido en la lista. Mi tía jadeó al verla buscando una explicación en el chat. Le expliqué y ella me hizo saber que pase lo que pase, todavía me amaría y comprendió que, después de años de abuso, finalmente había tenido suficiente. Las consecuencias. Entonces, como suele hacer un narco, ella se enfureció y comenzó a ensuciar mi nombre ante todos los miembros de nuestra familia y de nuestra ciudad natal. No es un gran trato. Realmente no me gusta mi ciudad natal. Las pocas personas con las que sigo el ritmo son amigos de toda la vida. Saben el monstruo privado que puede ser mi madre frente a la personalidad pública que tiene la mayoría de la gente. Pero durante años se había ido construyendo. Sin embargo, tenía muchas pruebas y estaba tratando de permitirle comportarse y dar marcha atrás. No le había respondido desde la noche en que publiqué esos listados en el chat grupal de mi tía. Pero recibía mensajes desagradables de los monos voladores sobre lo terrible que soy. Finalmente le envié un mensaje de texto y le hice saber que a menos que ella diera marcha atrás y detuviera esta campaña en mi contra, iba a hacerle algo por cómo está envenenando mi nombre y mi reputación. Sabía por leer sobre narcisistas que esto iba a suceder, así que me preparé. Cuando ella no se detuvo y un predicador con el que nunca había hablado me contactó a través de Facebook para intentar avergonzarme para que hablara con ella, me puse rojo. Lo hice. Me fui lleno de tierra arrasada. Hice un gran chat grupal con todos mis contactos en mi teléfono, toda nuestra familia, algunos de nuestros amigos, algunos de sus ex amigos, la familia de su esposo, sus hijos, muchas personas de nuestra comunidad, el predicador que decidió era una hija horrible, muchos de los cuales creyeron sus mentiras. La mayoría de estas personas me habían dado la espalda de todos modos, así que no me sentí tan mal cuando les envié todas las cosas desagradables que ella me había dicho sobre ellos en mensajes de texto, mensajes de voz y las grabaciones telefónicas que tenía. No me di cuenta de cuánto había ahorrado, y todo solo para mantener la cordura mientras ella me engañaba. Y lo envié todo. Al final, con la historia de que la casa estaba en venta y el último festival de mentiras que había inventado.
Mostrado. Mi padre, que también estaba en el chat grupal, tomó una fotografía de la tetera. Preguntó en el chat, ¿realmente valió la pena? Muchas de estas personas también lo habían perjudicado en la comunidad debido a las mentiras que mi madre difundió sobre él después de su divorcio. Él y yo abandonamos el chat grupal. La conclusión. Basta decir que eso molestó a muchas personas. Muchos de ellos estaban molestos por cómo mi madre había hablado de ellos. Muchos de ellos me culparon por ser una hija horrible y algunos me pidieron disculpas. No me importan. Me importa el daño que finalmente le infligí a la mujer que me lastimó una y otra vez sin conciencia. Le di un golpe a la parte más débil de ella, una persona pública, que recibió un golpe. Y ahora puede ser verdaderamente la víctima que siempre afirmó ser. Todo esto podría haberse evitado si no se hubiera vuelto loca por su vieja tetera oxidada que no vale nada. Nada más que valor sentimental, y ni siquiera para ella. La tetera era para ella solo una conquista, una muestra de una victoria sobre su exmarido. No tuve contacto ese día. También corté muchas de las relaciones con las personas en el chat, incluso si se disculparon. No es que no los perdone, simplemente no los extraño. Tal vez soy una persona horrible por lo que hice, pero no puedo mentir y decir que no me sentí bien al mostrarle finalmente a la gente cómo es ella realmente. Pasé gran parte de mi vida tratando de ser una buena hija, y cuando finalmente me quebré con fuerza. Espero que no me juzguen demasiado duramente por mis acciones, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, elegiría lo mismo cada vez. Editar, gracias por hacerme consciente de las frases repetidas. Admito que escribí esto en un estado muy emocional y no lo edité con claridad. Espero que sea más claro de leer ahora, incluso si es un libro. Actualización 1. Tenía algunas fotos pidiendo una foto de la tetera, así que aquí tienes. Y para las personas en el podcast, es básicamente una tetera. Casi parece tan vieja que a mí me parece que está hecha de piedra, pero no soy daltónico, así que tienes que perdonarme, pero, de hecho, es de metal. Tiene una pequeña estrella en la tapa y casi parece algo que podrías encontrar en Elden Ring. Sin ofender a la tetera, por supuesto. Actualización 2. Me enteré de que hace aproximadamente un mes que publiqué esto, mi madre se comunicó con mi padre y trató de jugar la carta de extraño a nuestra hija. Él le informó que no quiero tener nada que ver con ella, y sí, antes de que me lo preguntes, él la tenía bloqueada. Ella llamó desde el teléfono de su amiga. Ella sigue culpando a que él y mi grupo de apoyo me lavaron el cerebro porque no quiero tener nada que ver con ella. Él inmediatamente colgó, y si ella vuelve a llamar a números diferentes, él cuelga inmediatamente. Cambié mi número desde las consecuencias, por lo que ella no puede contactarme personalmente. Más personas se comunicaron hace aproximadamente una semana. Algunos familiares me hicieron saber que también rompieron el contacto con ella por lo que sucedió. Su credibilidad está arruinada. Aparentemente es miserable y todos lo saben. Sinceramente no quiero actualizaciones sobre ella. Me mantengo alejado de las conversaciones cuando ella está involucrada o mencionada. Realmente aprecio todos los comentarios alentadores y que invitan a la reflexión. Me hicieron reír, algunos me hicieron llorar, pero todas las palabras fueron agradecidas. Y para mí en esto, estoy orgulloso de Ope por finalmente defenderse. Al final, leemos muchas historias de personas narcisistas y padres abusivos. En muchas historias que leemos digo que creo que es increíblemente difícil cuando estás en esa situación. Como siempre al leer la historia, veo una parte muy pequeña de tu vida. Estoy viendo una versión condensada de lo que has tenido que pasar durante años. Así que es fácil para mí decir, ya sabes, simplemente alejarte de la situación, cortar el contacto, etcétera, etcétera. Pero cuando lo has estado viviendo, has crecido con este tipo de comportamiento, lo he normalizado durante años, te dicen que eres una mala hija por hacer ciertas cosas, se arraiga y es difícil escapar de eso. Entonces que hagas esto, no importa la edad que lo hayas hecho, muy bien por ti, amigo, por hacerlo. Para ser honesto, el final de tu historia me hizo llorar un poco. Cuando tuve la sensación de que estabas al límite de todo, cuando dijiste, ya sabes, finalmente rompí con fuerza, y espero que no me juzgues demasiado duramente y sabes, eso es lo que realmente me duele de ti, es que te preocupaba que la gente te juzgara demasiado duramente por tus acciones. De nada. Es muy parecido a cuando dijiste que guardabas las grabaciones de su comportamiento para recordar cómo es ella, y eso es exactamente
Este es su comportamiento. Ella podría haberse detenido en cualquier momento y elegir no hacerlo, y elegir lastimar a su hija y a usted mismo, una y otra vez. Y eso es desgarrador para ti. Pero de nuevo al mismo tiempo me alegro de que hayas salido de esa situación y con suerte vivas una vida mucho mejor sin ella. Y nuevamente no te culpo por abandonar ese chat grupal cuando lo hiciste, cuando tu papá entró y habló de la tetera también. Qué momento de caída del micrófono, ¿verdad? Me gustaría haber estado sentado en ese chat grupal simplemente viendo cómo se desarrollaba. Santo cielo. Es bastante triste ver la cantidad de comentarios relacionados con esta historia, ya sabes, ser hijos mayores de padres narcisistas y tener que lidiar con ellos al mismo tiempo. Es absolutamente desgarrador. ¿Pero qué opinan ustedes de esta situación? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. Y muchas gracias desde el fondo de mi corazón por involucrarse en la historia de hoy. Tu amor, tu apoyo, tu tiempo siempre significan muchísimo para mí. Así que muchas gracias. Y con suerte nos vemos en el próximo. Cuídense mucho y mucho amor.